Por favor. Compañeros, hemos de empezar. Comenzamos. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Economía que organizamos en esta oportunidad con el patrocinio de CEPSA, cuyo presidente, don Santiago Elgareche, va a introducir la intervención del señor presidente del Gobierno de Canarias, nuestro ponente invitado de hoy. Don Santiago, la tribuna es suya. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias al presidente de Canarias, don Paulino Rivero, y a don José Luis Rodríguez por darnos la oportunidad de hacer la introducción a esta importante persona. A veces los que hacemos las presentaciones involuntariamente tenemos que robar un poco de tiempo al protagonista principal, que en este caso es don Paulino Rivero, pero lo hacemos simplemente para resaltar su figura y celebrar que esté hoy aquí con nosotros. Es una verdadera satisfacción tener la oportunidad de presentar en este foro al presidente de la Comunidad de Canarias, Paulino Rivero. Paulino Rivero es un infatigable y concienzudo trabajador, siempre a favor de Canarias, maestro de profesión, serio, un hombre hecho a sí mismo y muy unido a su entorno local, que es realmente lo que le interesa y por lo que lucha. El presidente Rivero forma parte de la vida política del archipiélago desde 1979, cuando asumió la alcaldía de su localidad natal, El Sauzal, cargo que desempeñó hasta 2007. También ha sido consejero y vicepresidente del Cabildo, para desde 1996 actuar en la política nacional como diputado de las Cortes Españolas por Tenerife. En enero de 1999 fue elegido presidente de la Coalición Canaria, cargo que revalidó en junio de 2002 y en mayo de 2005. En marzo del 2004, ayer se cumplió el 5º aniversario, el pueblo español sufrió en esta ciudad de Madrid la tragedia de unos atentados terroristas cuyas consecuencias todavía nos duele hasta recordarlo en estas fechas. La presidencia de la Comisión de Investigación del 11M la ocupó el diputado Paulino Rivero. El trabajo desarrollado por esta comisión, en circunstancias muy difíciles, fue tan excepcionalmente duro como admirable y de enorme importancia para todos los españoles. En el 2007 tomó posesión como 7º presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Permítame en este punto recordar, aunque sea brevemente, la gran vinculación que tiene nuestra compañía CEPSA con las islas, el archipiélago canario y muy especialmente con la isla de Tenerife. En 1927, por decreto ley, se implantó en España el régimen del monopolio de petróleos, por el cual todas las actividades relacionadas con el tráfico de industrias de productos petrolíferos en la península pasaban a ser controlados por el Gobierno, quedando exentas las Islas Canarias y las plazas africanas. Esta acción creó un cierto estado de inquietud por la posibilidad de un desabastecimiento de crudo. Para solucionar este problema, un grupo de empresarios propusieron al Ministerio de Hacienda la creación de una empresa española
que asegurase en el exterior cantidades de petróleo suficientes para abastecer el mercado español. El Gobierno aceptó y en 1929 se creó Compañía Española de Petróleos S.A. Como consecuencia de lo anterior, en enero de 1930 se inició la construcción de la refinería de Tenerife, la primera refinería española y el origen de la empresa que presido, Cepsa. Desde entonces, Cepsa ha ido sin descanso adaptándose a las necesidades del entorno, contribuyendo al desarrollo económico del archipiélago y construyendo relaciones fructíferas con las instituciones locales y la sociedad en general. Nuestra refinería produce 4,5 millones de toneladas de productos refinados, tiene un valor promedio de ventas anuales de 1.800 millones de euros y emplea en torno a 1.000 personas, directa e indirectamente, suponiendo más del 50% del volumen de movimientos de mercancías en el puerto de Santa Cruz. Casi 80 años después, lo que hoy es Cepsa germinó en las islas, y nada de esto sería posible sin el esfuerzo de los empleados de la compañía en Canarias, que desde 1930 han sido más de 4.100, y, por supuesto, sin el decidido apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz, del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias, a quienes tan agradecidos estamos. El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, sabe de la importancia de la industria en la comunidad y ha puesto su empeño en potenciar el empleo, la sanidad, la vivienda y la educación en esta comunidad. Desde el primer momento se ha implicado en la necesidad de diversificar la economía del archipiélago, haciendo girar su modelo de crecimiento, y ha sido un gran protagonista de establecer la estrategia de pasar del cemento al talento, es decir, propiciando un desarrollo sostenible que no esté vinculado al consumo de suelo y sí a la economía del conocimiento, a la innovación, a la investigación y el desarrollo. Señor presidente, don Paulino Rivero, muchas gracias por su presencia. Es un honor poder presentarle y le recuerdo que Compañía Española de Petróleos siempre también se sentirá canaria. Muchas gracias y espero que nos cuente sus proyectos en Canarias en este momento. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer al Foro de la Nueva Economía de España la amable invitación para compartir este rato con todos ustedes. Mi agradecimiento también, por supuesto, a Cepsa, patrocinador de este acto, a don Santiago Veragreche, que ha hecho el oficio aquí de presentador, y fundamentalmente y especialmente a todos ustedes, a todos los que amablemente nos acompañan en este almuerzo coloquio. Creo que la actualidad de la vida política de Canarias y la actualidad de la vida política española dan para mucho, pero prácticamente es imposible tener un encuentro de esta naturaleza sin que el centro del mismo sea esa denostada palabra para las personas, para las familias, para los autónomos, para la pequeña y mediana empresa, como es la palabra crisis. Sin perjuicio de que en el coloquio podamos entrar en otros asuntos que pueden ser de interés para ustedes, de interés para ustedes de conocer cuál es mi opinión de la vida española, de la vida política española y la Canarias en particular, voy a centrarme especialmente en estos 20 minutos iniciales en dar una visión, hacer una reflexión desde la modestia y de la humildad sobre la situación económica. Y lo hago, créanme, sin ningún ánimo de poner ni señalar con el dedo a culpables de cuál es la situación, sino con el ánimo constructivo de aportar, creo que es el deber de todos, de aportar lo mejor de nosotros mismos para hacer frente a una situación
especialmente compleja. Creo que hay una cuestión que es importante desde el punto de vista de una charla, coloquio de esta naturaleza. ¿Es hablar de cómo va Canarias o es hablar primero de la situación económica de España? Si tenemos en cuenta que ningún territorio de los que formamos parte del Estado español, ni Canarias, ni ningún otro territorio, vamos a superar la situación adversa de la economía sin que la economía española cambie, sin que la economía española mejore, somos parte de un todo global desde esa perspectiva económica, parece razonable que para que Canarias cambie tiene que primero cambiar la economía española y, por lo tanto, las recetas que tenemos que buscar es a ver cómo buscamos fórmulas para ese cambio, para superar la situación que tenemos en estos momentos. Creo que hay una cosa que es obvia, que el gobierno de España ha llegado tarde y mal a la crisis. Yo creo que es una realidad objetiva. Que el gobierno de España ha estado más pendiente de sus necesidades electorales y, por lo tanto, ganando un tiempo desde esa perspectiva electoral, tiempo que al propio tiempo se ha perdido por el interés general del Estado español de impulsar políticas para hacer frente a la crisis, también creo que es una realidad objetiva. Por lo tanto, creo que no se puede seguir ni un segundo más entre dimes y diretes, sino empezar a aportar soluciones o poner propuestas para hacer frente a la situación. Propuestas desde el realismo, desde la transparencia. Propuestas que tengan como base el diálogo, mucho esfuerzo por entenderse el gobierno con los agentes económicos y sociales, con los sindicatos, con los empresarios y con otros interlocutores muy importantes en la escena del panorama económico que tenemos en España en estos momentos, a lo que luego haré referencia. Y buscando siempre compromisos solidarios de todos. Aquí es necesario hacer un esfuerzo de generosidad y de solidaridad entre todos si queremos salir antes de la situación que tenemos. De todo, del gobierno, de la oposición, de los empresarios, de los sindicatos, de las entidades financieras, del resto de las administraciones públicas. Tiene que ser un esfuerzo colectivo. Ahora bien, ¿qué medidas, desde mi punto de vista, creo que deben de adoptarse, tanto estructurales como coyunturales, por parte del Gobierno de España? En primer lugar, hay que abordar sin más dilación una reforma laboral a la que luego haré referencia y centraré una parte, unos minutos de mi intervención. Hay que abordar de forma decidida la gran asignatura pendiente de esta reciente etapa democrática en España, una reforma de la administración pública. Hay que buscar un gran acuerdo para reformar la administración pública española y hacerla más eficaz, más eficiente, más competitiva, más productiva. Hay que abordar el reto de verdad, no solo de palabra, de la reforma y la estabilidad de nuestro sistema educativo. La formación de nuestros jóvenes no puede estar pendiente del ministro o la ministra de turno o del gobierno de turno para cambiar un sistema educativo. Hay que tener un sistema educativo estable. Hoy los retos pasan por la competitividad, pasan por la búsqueda de mayor productividad,
Y ambas cosas, la competitividad y la productividad, están basadas en el conocimiento, en el trabajo, en la formación, en la preparación. De igual manera, el reto específico, del que luego podemos abundar con algunas ideas, algunas propuestas, sobre el tema de la formación profesional. Hay que poner en valor la formación profesional y hay que introducir medidas para adaptarla a las nuevas circunstancias, a los nuevos tiempos. De igual manera, la innovación debe ser un reto, la modernización pasa por introducir elementos innovadores y ahí queda mucho por hacer. Tiene el Gobierno en estos momentos para generar circulante, tiene en la mano la posibilidad de avalar las deudas que tienen los ayuntamientos con los autónomos y con la pequeña y mediana empresa. Es necesario una acción decidida de ese tipo para resolver en estos momentos parte de la asfixia a la que están sometidos los trabajadores autónomos y la pequeña y mediana empresa por parte de las administraciones, especialmente por parte de los ayuntamientos. Hay que exigir más a las entidades financieras. Cuando hablaba de un compromiso solidario, tiene que ser de todo. Se están haciendo cosas, pero son insuficientes. Y en la mano del Gobierno está exigir un mayor compromiso a las entidades financieras. Y de igual manera, aunque es políticamente incorrecto decirlo, hay que exigir más a los trabajadores y trabajadoras públicos. En estos tiempos de dificultad, la Administración debe ser un ejemplo, pero no solamente un ejemplo para incrementar los salarios, que es lo que se ha producido, sino un ejemplo también para el resto de la ciudadanía. Y hay vías para buscar un acuerdo donde ganemos un mayor esfuerzo de los empleados públicos de España al servicio de los ciudadanos. En estos momentos los ciudadanos están esperando mayor agilidad de la maquinaria administrativa y los funcionarios pueden jugar un papel importante. Decía que aunque son temas espinosos, pues quiero poner sobre la mesa una reflexión, algunas ideas, desde la modestia, de cuáles son las claves para abordar una reforma laboral en España. Desde luego, desde el diálogo. Y hay un espacio para el dialogar. La mesa del diálogo social entre sindicatos y empresarios. Pero todos sabemos que a veces los espacios para el diálogo, en esos espacios para el diálogo, funciona más el tacticismo que el buscar acuerdos. Pues bien, desde el diálogo, todos los esfuerzos y el trabajo que haya que dedicarle a esa búsqueda del punto de encuentro entre sindicatos y empresarios. Si no se encuentra, el Gobierno tiene que tomar decisiones, intentando que las medidas que se adopten no sean medidas, entre comillas, agresivas, ni con unos ni con otros, medidas que sabemos que no son aceptadas en principio por cuestiones meramente tácticas, pero que no se pueden, a las que uno no se puede enfrentar. El Gobierno tiene que actuar. ¿En qué materias debe estar basado esa reforma? Desde mi punto de vista, hay que poner sobre la mesa qué cosas se pueden hacer para que los trabajadores y trabajadoras que están trabajando no pierdan el empleo. Primera cuestión. ¿Qué se puede hacer desde una reforma laboral por los trabajadores y trabajadoras que no trabajan? ¿Y qué se puede hacer para fomentar el empleo? ¿Qué medidas hay que adoptar para fomentar el empleo? Para el mantenimiento del empleo hace falta, desde mi punto de vista, un gran acuerdo social en España. Un acuerdo social en España de amplio calado, donde intervengan los sindicatos y los empresarios y donde se ponga en valor la cultura del trabajo, del esfuerzo, de la apuesta por las cosas bien hechas,
por la calidad, por la excelencia. Después de la crisis que estamos sufriendo, que sufre el mundo desarrollado, que sufre Europa, que sufre España, cuando se supere esta crisis, nada va a ser igual. Van a cambiar muchas cosas. Y desde luego, la que va a cambiar, sin duda, es la forma de hacer las cosas. Vamos a vivir en una sociedad mucho más exigente, menos contemplativa. Y aquí es muy importante hacer ese esfuerzo por las cosas bien hechas. Las cosas bien hechas de los gobernantes, de los políticos, bien hechas de los empresarios, bien hechas por los sindicatos, bien hechas por los trabajadores. Tiene que ser un esfuerzo de todos. Y hay aspectos que tienen que ver con esa cultura del esfuerzo, del trabajo, de poner el valor, la dignidad, lo que significa trabajar, del respeto a los que no están trabajando, por los que tenemos la oportunidad de tener un trabajo. Hay cosas que se pueden hacer. Cito algunas de ellas. Por ejemplo, desde el reconocimiento al esfuerzo de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de España, desde ese reconocimiento hay que abordar el tema del absentismo laboral. Es un asunto tabú, pero hay que poner sobre la mesa. Nuestras empresas no van a ganar en competitividad, no van a ganar en productividad, nuestra administración va a seguir siendo ineficiente si no se aborda el asunto con todo el rigor, con toda la tranquilidad, desde el diálogo, de cómo abordar el tema del absentismo laboral. Hay aspectos para mantener dentro de este capítulo, para mantener los puestos de trabajo de la gente que está trabajando, importante, que es ampliar la negociación colectiva al ámbito empresarial. Hay expertos, muchos expertos, en distintos países donde las cosas van razonablemente bien desde el punto de vista del empleo, que apuestan por fórmulas donde se pueden llevar a cabo acuerdos en el marco de la empresa. Acuerdos que no tengan que seguir las directrices de los acuerdos marcos sectoriales alcanzados en el ámbito insular, provincial, autonómico o estatal. Acuerdos en el ámbito de la empresa que tengan en cuenta no solamente la parte retributiva, sino también la jornada de trabajo. Ahí hay un camino importantísimo para poder avanzar, para poder dialogar y para salvar empleo. Hay que, por último, en este primer aspecto, hay que suprimir la cotización de la empresa a la seguridad social en los expedientes de regulación de empleo con suspensión de contrato. Es decir, no propiciamos que las empresas puedan mantener una expectativa de empleo de futuro cuando se produce un expediente de regulación de empleo con suspensión de contrato, si el empresario tiene que seguir pagando en ese tiempo de suspensión la seguridad social. Hay que facilitar que no se produzcan despidos y una de las fórmulas, cuando la empresa está a la expectativa de poder recuperar su competitividad, su productividad en un plazo razonable, hay que eximirles de la cotización, del pago de la cotización a la seguridad social. ¿Qué se puede hacer para proteger a los trabajadores y a los trabajadores en desempleo? Desde luego hay que incrementar y prorrogar las prestaciones por desempleo y el subsidio por desempleo. Con ello estamos consiguiendo también dar la posibilidad de que funcione la economía, porque quien puede cobrar en mejores condiciones o tiene unas mejores condiciones del seguro de desempleo o simplemente el subsidio, tiene la posibilidad de tirar del consumo. Y hay que constituir con urgencia el Consejo General de Empleo para coordinar las políticas activas y pasivas de empleo. Es decir, en este momento las políticas activas, como todos conocen, son competencia de las comunidades autónomas. Las políticas pasivas son responsabilidad del Gobierno y hay que ligar ambas políticas.
Y el marco de coordinación de esas políticas, de las políticas activas y las políticas pasivas, debe de ser una acción coordinada entre el Estado y las comunidades autónomas. Solo así podremos ligar cobro de prestaciones con esfuerzo en formación, por ejemplo, ligando ambas políticas. Ahí hay muchas cosas por hacer. ¿Qué podemos hacer, por último, para favorecer el empleo? Desde luego, el reto de la formación es inexcusable, pensando en el medio y largo plazo. El apoyo decidido a los emprendedores, a los nuevos emprendedores, al autoempleo, con bonificaciones a la seguridad social, es también un asunto que debemos de plantear con la mayor urgencia. Hay que darle la posibilidad a que nuevos emprendedores se incorporen al tejido productivo, dándole la posibilidad que en sus primeros pasos, el primer año, los primeros tiempos, tengan una bonificación considerable en el pago de la cuota a la seguridad social. Y hay que abordar nuevos tipos de contratos que tengan que ver con las nuevas posibilidades que se han abierto, que tienen que ver con la ley de dependencia, que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Hay todo un marco diferente en nuestro tejido productivo que debe dar lugar a nuevos contratos, nuevas posibilidades para poder dar trabajo a nuestra gente. Y desde luego hay que abordar y revisar los contratos referidos al aprendizaje y a las prácticas. Es decir, creo de verdad que hay un marco interesante para impulsar cosas. No va a depender la economía española, ojalá fuera así, de que cuando cambie el signo de la economía en los Estados Unidos y en Europa, va a cambiar España. Los ritmos van a ser diferentes. Los ritmos van a ser diferentes porque los problemas del Estado español no son los mismos que los que tiene Estados Unidos y los que tiene la Unión Europea. Algunos son iguales, pero otros están referidos a la economía española. Y por lo tanto hay que trabajar pensando en cómo superamos esa situación con ideas imaginativas y fundamentalmente con acuerdos entre los interlocutores sociales. ¿Qué hemos hecho en Canarias? Brevemente, pues desde el reconocimiento de finales del 2007, porque en Canarias no habían elecciones, que se nos venía encima, trabajamos, organizaciones empresariales, sindicatos, cámaras de comercio, Consejo Económico y Social, asociaciones de usuarios y consumidores, entidades financieras. Trabajamos para buscar propuestas que dentro de lo que es lo local se pudiera abordar un problema que es global. Dentro de las escasas posibilidades que da de una comunidad autónoma, qué cosas podíamos hacer para abordar la situación. Y pusimos en marcha tres tipos de medidas. Unas de emergencia social, orientadas especialmente a aquellas familias que ya habían perdido el empleo y para el pago de cosas tan elementales pero tan importantes y básicas por una familia como es el alquiler de la vivienda o los gastos de agua y de luz. Una serie de medidas coyunturales que tienen que ver con una estrategia de empleo que ha generado 15.600 puestos de trabajo, una ley que aprobó el Parlamento de Canarias el 28 de julio que bonifica el impuesto del combustible a determinados sectores, luego podríamos entrar en ello, que ayuda al pago de las hipotecas a las familias con menor renta, una reducción de impuestos, supresión prácticamente del impuesto de donaciones y de sucesiones, bonificación del impuesto de patrimonio, del impuesto de actividades jurídicas documentadas, un incremento a la competitividad o favorecer la competitividad en Canarias con un expediente para incrementar la ayuda al transporte, acuerdo del Gobierno para simplificar los trámites administrativos, declaración de interés general de todas las obras públicas contempladas en los presupuestos del presente año con el trámite de urgencia para que se puedan licitar lo antes posible, una política singular dedicada a la vivienda, a la que luego podemos entrar, que ha significado facilitar el acceso antes a la vivienda a las familias que esperaban por una vivienda de protección social y, por otra parte, ayudar a promotores y generar empleo. ¿Qué medidas estructurales hemos puesto en marcha? No estoy hablando de futuro, cosas que hemos puesto en marcha.
y las que pues luego me gustaría entrar en el coloquio. Una reforma del sistema educativo canario, de la formación, una apuesta por la educación superior en Canarias, una apuesta por reforzar las políticas en innovación y I+D+I, una ley de medidas urgentes que aprueba el Parlamento definitivamente de Canarias en las próximas semanas, que tiene que ver con la diversificación de la economía, una apuesta por el sector primario, la agricultura, la ganadería, un desarrollo industrial y por un turismo de calidad sin consumir suelo, una apuesta por la internacionalización de la economía canaria, mirando al África Occidental fundamentalmente, fortaleciendo las relaciones con Marruecos, con Cabo Verde, con Senegal y, en lo que es posible, dada la situación política, con Mauritania. Una nueva ley de actividades clasificadas que va a permitir, ya la memoria la aprobó el Gobierno, va a permitir que determinados, la mayor parte de lo que es un negocio, pueda ponerse en marcha con el certificado, con el visto bueno del autor del proyecto y remitido posteriormente a las inspecciones correspondientes, pero puesta en marcha los negocios con la responsabilidad de quien ha sido el técnico que ha firmado el proyecto, y una apuesta decidida por seguir modernizando la administración pública en una mesa que está abierta entre sindicatos y empresarios para seguir simplificando los trámites administrativos. En el debate de la nacionalidad que va a tener lugar en Canarias el próximo día 23, pues el Gobierno anunciará un nuevo paquete de medidas que implementarán a las que están en marcha. Es decir, somos conscientes que desde Canarias no vamos a resolver el problema, somos conscientes de las limitaciones competenciales que tiene una comunidad autónoma, pero asumimos con la máxima responsabilidad decisiones fundamentalmente en intentar cambiar el rumbo del futuro, en introducir medidas estructurales que permitan tener una diversificación económica, una menor dependencia del sector turismo, construcción, y esos los problemas de Canarias son similares a los de España. Escasa diversificación económica, poca formación, poca preparación, poca inversión en I+D+I y poca competitividad y productividad. Espero que a lo largo del coloquio pueda aclararle algunas de estas cuestiones que he planteado desde esta reflexión y cualquier otra cuestión que pueda ser, insisto, de interés para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Y ahora vamos a disfrutar del almuerzo y luego les emplazo para que me envíen sus preguntas para el coloquio. Buen provecho. A dar paso al coloquio, si les parece bien. Señor presidente, cuando usted guste. Señor presidente, si tiene la bondad de acceder al estrado. Presidente, no solo van a seguir su intervención en el coloquio quienes están en este salón, sino en otros 2 salones más. Lamento en nombre de la organización la imposibilidad material de poder acogerles a todos del mismo modo. Señor presidente, voy a resumir las primeras preguntas que han llegado. Dice, en su discurso ha esbozado usted medidas y propuestas ante la crisis económica que están muy en línea con las que viene haciendo el Partido Popular. ¿Se siente confortable con la coalición con el PP y su participación en el Gobierno de Canarias? Ahora que Coalición Canaria es quizás más que nunca objeto de deseo y que recibirá caricias e invitaciones para apoyar al PSOE en el Parlamento de Madrid, propuestas de otros partidos nacionalistas para una coalición con las europeas, ¿cómo va a salir usted y cómo va a encarar esta situación Coalición Canaria? Israel García Juez va un poquito más allá. Si el PP, por la situación económica, presentara una moción de censura, ¿ustedes la apoyarían? José Ramón Arias, de Onda Cero. Esto es el entremés.
¿Considera usted que el panorama político y económico al día de hoy puede provocar elecciones anticipadas? Bueno, vamos a ver, voy a empezar por la última. La situación no es fácil, ¿no? Ante una situación de crisis económica, si se suma una desestabilización, una crisis política, una falta de mayoría parlamentaria, lo que es obvio, porque es de sentido común, no hace falta ser muy analista para decir que las cosas se ponen muy difíciles, complicadas. ¿Apoyará Coalición Canaria una moción de censura en ese caso? Cuando se presente la moción de censura lo valoraremos. A las elecciones europeas, ¿con quién vamos a ir? Nuestro deseo es ir con una coalición con fuerzas políticas nacionalistas. ¿Cómo nos va con el Partido Popular en Canarias? Bien, razonablemente bien. Hay un gobierno estable, un gobierno cohesionado y un gobierno que está cumpliendo sus objetivos. Las propuestas que he esbozado aquí son propuestas similares a las que propone el Partido Popular. Yo al Partido Popular no se las he escuchado, pero sí se los he escuchado a mucha gente de sentido común, porque lo que he planteado aquí hoy son cosas de sentido común, no son partidarias. Le voy a invitar al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales a que intervenga. Seguramente lo va a hacer en relación con la crisis económica. Me sorprendería que lo hiciera sobre otro tema, pero tiene la palabra, presidente. Pues muchas gracias, José Luis. Como siempre me mandas el micrófono y quiera o no, pues tengo que intervenir, pero quiero decir que en esta ocasión pues lo hago con sumo placer. En primer lugar, para felicitar al presidente por su magnífica intervención, esos 20 minutos en los que nos ha hablado de la economía española y de la economía canaria, y decirle que desde COE compartimos prácticamente en su totalidad lo que ha dicho aquí este mediodía. Así que, presidente, felicidades, de verdad, y muchas gracias. En segundo lugar, hacerle saber una vez más que tiene el apoyo de todos los empresarios españoles para que se tenga en cuenta de manera más eficiente la insularidad de las islas y la distancia con la península, y para que realmente desde el Gobierno central pues esa insularidad y esa distancia se pueda reflejar en un apoyo mayor a esas maravillosas Islas Canarias que usted preside en estos momentos. Y luego una pregunta nada más. Con respecto a la reforma laboral, hay algo de lo que usted no ha hablado, que es el INEM, que como usted sabe pues es un organismo público que en teoría se debería dedicar a la intermediación en la contratación laboral, pero que en la práctica pues solamente interviene en el 5 o el 6% de esa intermediación laboral. Nosotros estamos pidiendo a los empresarios que, siguiendo siendo pública esa intermediación a través del INEM, se deje participar a la empresa privada, a las ETTs, como pasa en el resto de Europa, para que esa intermediación sea mucho más eficaz y podamos ver descender las listas de desempleo. ¿Qué opina usted de esto? Pues a mí me parece razonable esa propuesta, ¿no? Yo creo que es una propuesta que es digna de valorar. Por otra parte, con respecto a le agradezco mucho el apoyo de la cúpula empresarial española a la defensa de la insularidad canaria. La reivindicación canaria de medidas legislativas y económicas para ponerlos en las mismas condiciones que los que viven en el continente no tienen que ver nada con posiciones egoístas, no tienen que ver nada con situaciones coyunturales de aprovechar un determinado momento político, tienen que ver con una realidad de avanzar hacia un Estado que sea un Estado más equilibrado, más solidario, donde estén todos los ciudadanos de ese Estado tengan igualdad de oportunidades. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir firmes en el planteamiento de defender las singularidades canarias ante el Estado español y ante Europa. Y he dicho muchas veces que encuentra uno mucha más receptividad en estos momentos en Europa que la que encontramos muchas veces en España para entender los problemas de Canarias. Con respecto a la valoración que usted hace de las reflexiones que he dejado caer, mis reflexiones están basadas en la consecución de un objetivo, y es que la gente tenga trabajo, que los que tengan trabajo no lo pierdan, que los que no trabajen o que los que no trabajan en estos momentos tengan la posibilidad de vivir con dignidad, y que quienes están a la expectativa de un trabajo tengan la oportunidad de acceder a ese trabajo,
Y para eso, para conseguir ese fin social, los empresarios, las empresas son el vehículo para ello. Por eso, cuestiones de esta naturaleza, lo importante sería que estuviéramos juntos, o muy próximos, en las ideas, la parte que defiende, que representa a los trabajadores y a los empresarios. Yo espero que las cosas de sensata y de sentido común logren aproximarnos y que pueda haber concertación, porque es muy importante para los tiempos que se viven. Presidente, desde Canarias 7, Loreto Gutiérrez le pregunta, dentro de su propuesta de reforma laboral, ¿cabe el abaratamiento del despido? Yo hago propuestas para salvar empleos y para crear empleo, no para que se produzcan despidos. Yo creo que la verdadera política es aquella que tiene que ver con no articular medidas para despedir a un trabajador, sino cómo les damos posibilidades de que trabajen los que están trabajando y cómo facilitamos que los que no están trabajando puedan trabajar. Este es un tema muy espinoso, ¿no? Muy complicado. La flexibilidad en el despido. Pues así dicho en esos términos tan contundentes, no estoy de acuerdo. Pero hay términos que se podrían... ¿Por qué no reflexionamos? ¿Por qué no reflexionan los empresarios y los sindicatos sobre la posibilidad, si es verdad lo que dicen los empresarios, que si se flexibilizara el mercado del trabajo, que esto iba a facilitar la contratación de más trabajadores, si hubiera flexibilidad? ¿Por qué no se reflexiona sobre, por ejemplo, que las empresas con menos de 25 trabajadores que están en inferioridad desde el punto de vista de la competitividad, a las empresas de menos de 25 trabajadores pueda llegarse a acuerdos del despido con la mitad de lo que en este momento significa la indemnización y el otro 50% se cubra con el fondo de garantía salarial? ¿Por qué no se piensa en fórmulas de este tipo cuando están contempladas para algunas cuestiones, para empresas de menos de 25 trabajadores? Pero, digo, esto no debe ser posiciones firmes, deben ser ideas para trabajar todos juntos e intentar dar un margen a ver si es posible, para que demuestren los empresarios en este caso que son capaces de generar más empleo si les flexibilizamos las condiciones. Désele una oportunidad, pero en estas condiciones donde no salga perjudicado el trabajador. No, el trabajador no tiene perjuicio, sino el 50%, insisto, de las empresas de menos de 25 trabajadores se ha financiado el resto con el fondo de garantía salarial. Muchas gracias. Enrique Arnaldo le pregunta, el proyecto de reforma del Estatuto de Canarias caducó al finalizar la pasada legislatura. ¿Van a volver a remitir el texto al Congreso de los Diputados o van a esperar a la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña? Más preguntas sobre este tema. Dice, ¿por qué insiste usted tanto en que se está negando a Canarias el derecho a actualizar su estatuto tal y como han hecho otros territorios? ¿No es exagerado afirmar que las aguas que rodean las islas son aguas sin ley? Bueno, Canarias lo que reivindica es un estatuto que responda a las nuevas necesidades que tiene Canarias en estos momentos, nuevos retos. Y yo siempre he dicho que, con todo el respeto para el resto de los territorios y los territorios históricos del Estado español, con todo el respeto, pero si hay un territorio en el Estado español, si hay uno que necesita de medidas específicas y singulares que le permitan avanzar social y económicamente, es aquel que está más lejos. ¿Cuándo se van a articular medidas? ¿Cuándo se va a encontrar la solidaridad del Estado? ¿Qué está pasando en algunos territorios ultraperiféricos, abandonados por los estados centrales ante situaciones de dificultad? Pero no vamos a tener la altura de miras para saber que a cosas diferentes hay que darle medios diferentes para poder estar en igualdad de condiciones. Canarias va a seguir trabajando, por supuesto, para tener un estatuto que responda a sus necesidades. Lo que sucede es que los partidos de ámbito estatal, las posiciones muchas veces son cambiantes en función de que se esté en el gobierno o se esté en la oposición. Y en este momento tenemos una seria dificultad con el gobierno del Estado, con el Partido Socialista en concreto, al querer introducir en el Estatuto de Canarias lo que es una competencia que debe ser del ámbito de Canarias, del Parlamento de Canarias, que es la ley electoral, la ley por la que se asignan diputados en las islas para gobernar Canarias. ¿Cómo va a votar un diputado, con todos los respetos, de Segovia o de
Castellón, el cómo se organizan los canarios internamente. ¿Es que eso sucede en algún estatuto de España? ¿En algún estatuto de alguna comunidad autónoma? Pues no. ¿Y las aguas qué reivindica Canarias? ¿Cuáles son las singularidades de Canarias? Pues son cosas que son elementales. Pero ¿alguien cree que es razonable, es lógico que en una comunidad autónoma las aguas que separan las islas sean aguas internacionales a partir de las 12 millas y que no tenga continuidad ese territorio? Eso es una cuestión elemental. Es una cuestión elemental. Y por lo tanto hemos aproximado posiciones en ese sentido con el Partido Popular. Y creo que el Partido Popular, en ese sentido, creo que esa es la senda, cuando se habla de centrarse y de entenderse con la periferia y con los partidos nacionalistas. En ese sentido, creo que el apoyo a un estatuto que reconozca la singularidad de Canarias, el apoyo a una policía canaria que respeta la Constitución. Yo creo que eso es una prueba palpable que los partidos de ámbito estatal tienen que no confrontar con los partidos de ámbito nacionalista. Si lo importante no es confrontar, sino entenderse desde el diálogo. ¿El marco del diálogo cuál es? ¿El bloque constitucional? Ese es el marco. Eso es lo que hemos hecho en Canarias. Y creo que ese es el camino que va a venir bien, viene bien para Canarias, pero creo que es el camino que de futuro tiene que recorrer el Estado español, el entendimiento entre los partidos, el partido de ámbito estatal y los partidos que representan a distintos territorios del Estado español. Creo que es un error plantear esta cuestión desde la confrontación. Hay que buscar el entendimiento. Ha dicho usted, señor presidente, que quiere más policías en las calles de Canarias y de ahí el objetivo de la policía autonómica que acaba usted de esbozar. Le preguntan si no sería más sencillo y más barato completar el catálogo de Policía Nacional y Guardia Civil. Lo que pasa es que eso, en Canarias eso sería, así dicho, parecería de sentido común. Pero lo que pasa es que en Canarias estamos muy lejos y los policías y los guardias civiles que van un periodo determinado, están un mes, están 2 meses, 6 meses de que tienen la oportunidad se marchen. Y siempre tenemos muchísimas vacantes en los catálogos de puestos de trabajo de la Guardia Civil y la policía. No hay estabilidad. Y lo que plantea la Policía Canaria es una policía complementaria, no es una policía de sustitución, sino una policía complementaria de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Y no significa más gasto público, porque los números que se ocupen con policías canarios están sustituyendo o están ocupando las plazas vacantes de los catálogos de puestos de trabajo de la policía y de la Guardia Civil. Es decir, en el cómputo global no hay más gasto público. Otra cosa distinta es quién está pagando, quién lo paga, si es Canarias o si es el Estado. Eso es otro debate, pero no está suponiendo a lo que son los recursos públicos más esfuerzo económico. Nicolás Castellano, de la cadena SER, le pregunta, ¿cree usted, como aseguran sus socios de gobierno, que la jefa superior de Policía de Canarias se ha ensañado con los dirigentes del Partido Popular? ¿Comparte lo dicho por Mariano Rajoy sobre esto? ¿En Canarias hay un Estado policial que sigue órdenes políticas? Yo no opino de lo que opinan los demás, de nadie. Pero que están sucediendo cosas raras en España y en Canarias es evidente, ¿o no? Cosas muy raras y muy extrañas. Y lo dejo ahí. Bueno, usted sabrá. Lo que está ocurriendo en Guadalupe o en Martinica, territorios ultraperiféricos como el de la región que usted preside, ¿puede llegar a ocurrir algún día en Canarias? Yo espero que no. Trabajamos para que no sea así. Trabajamos desde la responsabilidad para no crear esa tensión entre, en este caso, Canarias y el Estado. Trabajamos desde la responsabilidad y de la lealtad institucional. Y siempre he dicho que eso es una bisagra, abre la doble dirección. Lealtad de Canarias con el Estado, lealtad del Estado con Canarias. Situaciones de ese tipo nunca se van a dar porque los canarios queramos propiciarlas. Si alguna vez se pudieran dar, es fruto de la falta de tacto, de sensibilidad, de sentido común de quien gobierna en España. Presidente, CiU y el BNG en la oposición, a las puertas el PNV, le preguntan si es el fin de los nacionalismos, incluido el canario. ¿Quién sabe en política?
o es el principio de mayorías absolutas del nacionalistas de las próximas legislaturas? Nadie lo sabe. Vamos a esperar las próximas elecciones. ¿Es cierto que Canarias quiere quitarse de encima a los menores inmigrantes pasando la competencia al Estado? ¿Qué debe hacerse, en su opinión, y qué no se está haciendo con la inmigración africana? ¿Habrá cumbre interministerial en Canarias sobre inmigración, tal y como usted ha solicitado? Francisco José Alonso Rodríguez, de la Liga Española Pro Derechos Humanos, dice: ¿cree que hay solución a los problemas de las pateras en Canarias? Y también le preguntan, este es un tema diferente, ¿qué posición tiene su Gobierno con el tema o problema del Sáhara Occidental? José Manuel González Huesa, el director general de Servimedia, ¿cuál es su opinión sobre la nueva ley de extranjería que ha elaborado el Gobierno? ¿Van a proponer modificaciones en las Cortes en un asunto en el que ustedes son los primeros receptores de personas extranjeras, especialmente de niños? Bueno, con el tema del Sáhara tenemos la posición que tiene la ONU, respeto a la legalidad internacional. Con respecto a los menores, la ley de extranjería, la llegada de pateras, si se puede hacer algo, siempre se puede hacer algo más. Siempre se puede hacer algo más para que lleguen menos pateras, para que lleguen menos cayucos y sobre todo para que muera menos gente en el mar. ¿Qué exige Canarias? No pedimos, no lloriqueamos, exigimos que el asunto de los menores no acompañados que llegan de África sea un tema de Estado. No renunciamos a nuestra responsabilidad ni a nuestras competencias. La política de los menores desamparados o sujetos a medidas judiciales es de las comunidades autónomas y Canarias la asume con toda la responsabilidad. Ahora bien, los menores que nos llegan a través del mar de África no se contemplan, ni no están ni en las medidas sujetas a medidas judiciales, ni desamparo. Por lo tanto, en estos momentos están, como le gusta decir a la consejera, en el limbo legal. Y exigimos que esto sea un tema de Estado. ¿Por qué un tema de Estado? Para que el Estado responsablemente distribuya a los menores no acompañados por el conjunto de las comunidades autónomas de España. Canarias asumirá lo que les corresponda a Canarias, porque se trata de un asunto de poder tener la capacidad para poder atender a tantos menores que nos están llegando. Y esto va a más, la tendencia va a más. Hace 48 horas llegaban 41, anoche llegaron 18. ¿Y alguien se acuerda ya? ¿Alguien se acuerda aquí? Porque lo que he dicho en otros ámbitos lo voy a decir aquí. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista mediático. ¿Alguien recuerda que hace 3 o 4 semanas murieron 19 niños en las costas de Canarias? Entre 8 y 12 años. Bueno, ¿se pueden hacer más cosas? Claro que se pueden hacer cosas. Pero lo que no podemos hacer es callarnos y que tragedias de este tipo no se denuncien. Espero que la reunión que he pedido con el Gobierno del Estado se lleve a cabo pronto. Ayer me confirmaba la vicepresidenta primera del Gobierno que el próximo viernes, mañana por la tarde, fijaremos un calendario donde se reúnan primero los secretarios de Estado de los 3 ministerios implicados y luego tendremos una cumbre al máximo nivel con los ministros y el presidente del Gobierno de Canarias. Fernando Redondo, del Consejo Económico y Social de Canarias, le pregunta: ¿considera necesario y justificable que Canarias negocie de forma bilateral con el Estado el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas? El señor Vallejo, de Pitmaui, dice: ¿piensa el Gobierno canario modificar el régimen económico y fiscal para adaptarlo a la situación de crisis económica? Aurelio Alonso Cortés, columnista de Expansión, dice: la Ley de Régimen Económico Fiscal desde 1972 permite autocapitalizar las empresas con cargo a los beneficios no repartidos. ¿Cómo ha permitido desarrollar en Canarias la economía? ¿Qué acogimiento ha tenido? Bueno, yo creo que el régimen económico y fiscal y todas las figuras que se derivan del mismo, hay que decir que ha sido positivo para Canarias. Nos ha permitido, pues,
avanzar desde el punto de vista social y económico. Ha permitido, entre otras cosas, eso más la llegada del turismo, que los canarios hayamos dejado de emigrar. Hasta hace 2 décadas el pueblo canario era un pueblo emigrante. Ahora bien, el régimen económico fiscal de Canarias, primero hay una primera cuestión que quiero dejar clara. Lo primero es que esa es una ley orgánica y la obligación de cualquier gobierno de España es respetarla, y no la está respetando. Esa ley dice que en los presupuestos generales del Estado en Canarias debe invertirse la media de lo que se invierte en el conjunto de España, y no se está respetando. Y el criterio del gobierno actual es respetar lo que dicen los estatutos de autonomía con lo que respecta a la financiación o a los presupuestos generales del Estado, respeta lo que dicen los estatutos de autonomía y no respeta una ley orgánica como es el régimen económico fiscal de Canarias. Primero, respeto a la ley más importante que tenemos los canarios. Segundo, en Canarias hay abierto en estos momentos una reflexión conjunta entre sindicatos, empresarios, cámaras de comercio, universidades, Consejo Económico y Social, para actualizar esa ley, para ver si esa ley podemos adecuarla a nuevos tiempos. Y creo que ahí tenemos que hacer un trabajo con el Gobierno de España y con la Comisión Europea. Y había otra pregunta al principio que la verdad que se me pasó. No sé si me quedó una. Vamos a ver. Si considera necesario y justificable que Canarias se confíe. Sí. Bueno, vamos a ver. Actuamos con tanta responsabilidad que no hemos querido abrir un debate ahora mismo que se está cerrando el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, que es un tema urgente, porque el sistema actual es claramente injusto, está perjudicando a algunos territorios, Canarias, de los que hemos crecido en población, a Canarias, a Madrid, a Baleares, a Valencia, a Murcia, a Cataluña, todos los que hemos crecido en población estamos claramente discriminados en estos momentos. Es necesario un nuevo sistema de financiación que se ha avanzado y espero que se cierre pronto. En ese marco de urgencia, plantear una financiación bilateral de Canarias con el Estado iba a retrasar más las cuestiones y seguramente iba a generar mucho más polémica en el ámbito del Estado español. En estos momentos, para el sistema que se ponga en marcha para los próximos años, hay margen a través de determinadas cuestiones que tienen que ver con el IGIC, en concreto con el antiguo impuesto al tráfico de empresas, que pueden permitir una compensación a Canarias para que Canarias tenga la financiación adecuada. Pero que de futuro en Canarias tiene que plantearse el tema de la financiación desde una cuestión más bilateral con el Estado, pero es que ¿quién discute eso? Es que las condiciones de Canarias, con un régimen económico fiscal totalmente distinto, con unas políticas absolutamente distintas que no tienen nada que ver con el continente, ¿cómo va a estar sometido a un régimen común? ¿Es que eso es alterar algún asunto de confrontación con el Estado? ¿O es que no hay en estos momentos constituidas las comisiones bilaterales del Estado con las comunidades autónomas y eso es bilateralidad? Negociar un asunto específico, una comisión bilateral, es la ruptura del marco del Estado. ¿Por qué no le echamos sentido común a las cosas? ¿No es más fácil encauzar las cosas y buscarle encaje y ajustarla a las necesidades de cada territorio? Eso es lo que estaba planteando, lo que debe plantear Canarias de futuro, sin ninguna duda. El presidente de Mercamadrid, don Luis Velázquez, le pregunta cómo ve las actividades económicas con mayor fortaleza en Canarias frente a la crisis: turismo, frutos, logística internacional. Henry Sicilia, de Asaga Canarias, dice ¿cuál es el papel futuro del sector primario en la reestructuración económica? Agricultura, exportación y autoabastecimiento. Y Javier Gila, de La Viña, le pregunta ¿cuándo el vino canario va a ser tratado como el vino de la península, sin trabas, tasas ni aranceles? Bueno, yo empezando por el vino, creo que eso debe ser con la máxima urgencia, quitar los aranceles al vino canario para que pueda entrar en la península y sobre todo todos ustedes y todos los que viven en la península puedan degustar la calidad de los vinos canarios, que es muy buena. Vamos a ver si lo conseguimos para que fluya de la misma manera que entran los vinos peninsulares en Canarias, puedan venir los canarios en condiciones de competitividad a la península. Todo lo que significa el sector primario es una apuesta del Gobierno de Canarias. Hay una ley en el Parlamento en este momento, que es la Ley de Medidas Urgentes y Dinamizadoras de los Sectores Económicos de Canarias, que tiene que ver con la apuesta por la agricultura, por la ganadería, por un desarrollo industrial en Canarias y por el turismo de calidad, apostando por la rehabilitación y no por el consumo de suelo. Al sector primario en concreto no solamente
el porqué de la apuesta por el sector primario y el sector industrial. Canarias ha avanzado mucho a lo largo de estas 2 últimas décadas, pero ha basado todo su desarrollo en el binomio construcción-turismo. El turismo va a seguir siendo el eje fundamental de la economía canaria, el turismo de calidad, competitivo, por eso el pacto por la calidad y la competitividad en Canarias, pero la construcción no puede seguir. Somos un territorio muy frágil, un territorio pequeño, una isla, un territorio limitado. La construcción no puede ser el nicho de mercado que ha sido a lo largo de estos últimos años. Y tenemos que potenciar la diversificación económica, con una ley que posibilita el desarrollo industrial, esta ley a que hacía referencia, y con respecto al sector primario, porque además tenemos que potenciar el autoconsumo en Canarias. Apuesta por la agricultura de exportación, la defensa del plátano, la defensa del tomate y apuesta por fortalecer el autoconsumo en Canarias. En ese sentido, no solamente está la ley, sino que está la reforma en este momento del POSEI en Bruselas, que espero que a lo largo de los próximos días se pueda concretar con ese incremento del POSEI de 46 millones de euros, que están básicamente orientados al tomate, a la viticultura, a las hortalizas, a las frutas, a las flores y plantas y a la ganadería. Y de esos 46 millones, espero que si se concretan, cada una de las administraciones, tal y como está planteado, tanto la Comisión Europea como el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, hagan frente a esas ayudas para posibilitar un sector primario en Canarias que es vital para nosotros, para el autoconsumo, por lo que genera de puestos de trabajo y por la construcción del paisaje, que es un valor añadido al turismo también en Canarias. De turismo sigue hablando don Adolfo Javieres. Dice, siendo el turismo el sector fundamental de la economía canaria, ¿qué medidas concretas está tomando el Gobierno canario para ayudar a las empresas turísticas a mantener el empleo? Guillermo Concepción, del Cabildo de Fuerteventura, le pregunta qué estrategias tiene su Gobierno para facilitar la movilidad interinsular. Carlos Perdomo le pregunta si usted está en línea de promover desde el Gobierno de Canarias, si se dan las condiciones económicas suficientes, una compañía aérea propia de Canarias, mixta, pública o enteramente privada. El Gobierno de Canarias lo que está en condiciones de apoyar iniciativas empresariales para poner en marcha una compañía aérea en Canarias, dada la dependencia de un sector tan importante como es el turístico del exterior. Eso no es una mala idea, pero ahí lo que podemos hacer desde el punto de vista de los poderes públicos es apoyarla. Y el Gobierno de Canarias lo apoyará sin ninguna duda. Hemos encargado un estudio que tiene que ver con eso a iniciativa de un grupo empresarial de Canarias, pero nunca una compañía pública. ¿Qué estamos haciendo para facilitar la cohesión de Canarias, la movilidad dentro de Canarias? Pues hemos tramitado un expediente con Bruselas que nos ha autorizado ya para lo que son productos derivados del sector primario, el incremento de las ayudas para no tener el obstáculo de lo que es la Dirección General de la Competencia. Tenemos la autorización para que las ayudas del sector primario alcancen el 100% dentro de Canarias. Ayer la Comisión Europea autorizaba también esta subvención del 100% para los productos industriales. Y desde el punto de vista de los pasajeros, el Gobierno de Canarias tiene un compromiso que ha comenzado a cumplirlo este año, de que al finalizar la legislatura los que viven en las islas periféricas tendrán una subvención en las tarifas de los billetes de avión hasta un 70%, ahora es de un 50%. ¿Qué estamos haciendo en el sector turístico? Pues reforzando la promoción, con campañas que nunca se habían hecho de cara al verano en el Reino Unido, además con todo el conjunto de las administraciones canarias, todos empujando en una misma dirección, las patronales turísticas igual y Tour España. Ayer mismo estábamos en Berlín presentando el producto turístico de Canarias en la feria de Berlín, también una acción conjunta de todas las administraciones canarias. Y estamos, paralelamente a lo que es la promoción, trabajando en la apuesta por la rehabilitación del sector turístico canario, como antes indicaba, para hacerlo más competitivo y de más calidad. Hemos firmado un gran acuerdo en Canarias, con un horizonte del año 2020 por la calidad y la competitividad. Entre otras cosas, ese acuerdo apuesta por no consumir más suelo, sino apuesta por renovar o por tirar lo viejo y construir sobre lo viejo. Y hay iniciativas del Gobierno para primar a aquellos empresarios que en los próximos 3 años, ahora, compren viejo o tengan viejo, lo tiren y construyen nuevo. Les primamos el número de camas, pero ahora, en estos próximos 3 años, cuando Canarias necesita que se inyecte
recursos a su economía. Ahora, no diferido en el tiempo, las autorizaciones. Ese es el camino, igual que la formación. He dicho ayer en Berlín que una de las asignaturas pendientes, las cosas nos han ido fáciles a todos, en todos los sectores, entre ellos el turístico, porque los clientes han venido pues prácticamente ante la llamada de lo que significa un paisaje atractivo, un clima de primer nivel, pero fallamos en formación, en atención al cliente. Y ahí tenemos que ganar mucho, pero tenemos que ganar mucho en Canarias y tenemos que ganar mucho en España. Más formación profesional, más profesionalidad, y en el sector turístico esto no es, siempre me desgañito en decirlo, esto no es servilismo, En países de una cultura muchísimo más avanzada que la nuestra hay en ese sentido unas diferencias impresionantes, muy notorias con respecto a lo que es la atención a las personas, tanto en el hotel como en el taxi, como en la calle, el restaurante, y eso es fundamental para ser competitivos de futuro. Ya estamos en la recta final, señor presidente. Le preguntan acerca de las políticas de su gobierno en relación con las energías renovables. El señor Ubiña, de ASEA, en concreto, le pregunta por qué la energía fotovoltaica no tiene el mismo interés en las islas. ¿Tiene previsto potenciarla junto con las demás energías renovables? Tenemos previsto potenciarla pidiéndole al Gobierno de España una ampliación de los megavatios que tiene concedido en estos momentos Canarias. El Plan Energético de Canarias, el PECAN, se aprobó en el año 2007 y tiene una vigencia hasta el año 2015. En ese plan energético se contempla que el 30% de la electricidad que se produce en Canarias tiene que ser producto de las energías limpias. 160 megavatios de energía renovable son de fotovoltaica, están prácticamente consumidos, autorizados. Ahí vamos muy por delante de lo que dice el PECAN. El resto, especialmente, es energía eólica. Está en estos momentos resolviéndose el concurso que asigna 425 megavatios. Se han asignado ya en la isla de La Gomera, en La Palma, en Fuerteventura y Lanzarote. A lo largo de las próximas semanas se adjudicará el concurso de la isla de Tenerife y posteriormente el de Gran Canaria. Inmediatamente a continuación sacaremos el concurso para adjudicar los 600 megavatios restantes, de tal forma que vamos a llegar con suficiencia a cumplir ese objetivo del Plan Energético de Canarias, de que el 30% de la electricidad que se produzca en Canarias sea de energía renovable. Le preguntan qué le parece, presidente, la nacionalización por el gobierno italiano de la empresa Endesa, propietaria de la principal suministradora energética de Canarias. Me parece un error del gobierno español, un acierto del gobierno italiano desde la perspectiva italiana y un error del gobierno español cuando aspirábamos a ser los campeones igual a Champions League en el sector estratégico. Raquel López, de Europa Press, le pregunta si cree que los supuestos casos de corrupción en el Partido Popular pueden salpicar a su gobierno, y don Juan José Otamendi, presidente de Bodegas El Grifo, cuyos vinos estamos degustando en este almuerzo, le pregunta si tiene alguna propuesta de reformas en ayuntamientos para aumentar la transparencia y disminuir la corrupción en urbanismo. Ese es un tema muy importante, ¿no? La transparencia para disminuir o evitar los tráficos de influencias que se producen en torno a una materia tan delicada como es el urbanismo. Bueno, en Canarias estamos haciendo una cosa que es muy importante, que es el sistema de información geográfica. Es un potente sistema de información cartográfica donde los ciudadanos pueden acceder directamente para ver cuál es una parcela, la calificación del suelo, las posibilidades que tiene, y que esto no esté reservado hasta a unos pocos como ha estado hasta ahora. La reserva de la información con respecto a qué se puede hacer en una determinada parcela. Pero creo que ese es el camino. El evitar que determinados, en el ámbito de la política, alguien tenga la tentación de jugar sucio, es igual que en el sector del taxi, de la construcción, de las energías eléctricas, del transporte. Las mismas posibilidades se da de que alguien quiera jugar fuera de las reglas de juego. Ahora, ¿cómo se afronta eso? ¿Cuál es la mejor medicina? La mayor transparencia. Y en el tema del urbanismo creo que hay que trabajar en esa línea, de que todos los ciudadanos
puedan acceder de una forma fácil a lo que es la gestión, las posibilidades que da el territorio, sobre todo en sitios donde la presión sobre ese territorio es máxima. Los sitios turísticos es prácticamente brutal, ¿no? Yo me honro que en estos momentos en mi gobierno no tengo ningún caso que se haya producido en la gestión de mi gobierno de ningún cargo del gobierno imputado por nada. No ha sucedido. Pero es más, le voy a decir una cosa. Yo soy un firme defensor del Estado de Derecho. Y hay que distinguir en el Estado de Derecho lo que es una imputación de lo que es ya una condena o una condena firme. Y no, la vara de medir tiene que ser para todo el mundo igual. No tiene que tener una vara de medir para todo el mundo igual. O es que a todos los imputados los sacamos de los puestos de trabajo. Cuando tengamos un imputado, ¿lo sacamos de la política o de cualquier tipo de actividad? Por el hecho de ser imputado, sin ser condenado. ¿Qué haría algún partido en España que estuve repasando ayer que tiene, voy por 70 casos de imputados? 70. O sea, ¿y qué sucedería? ¿Qué sucede si, como en la mayor parte de los casos, los imputados, la mayor parte un porcentaje muy alto, como ha ocurrido en Canarias en el caso eólico, al poco tiempo, por la autoridad judicial, dice que no se ajustaba a derecho esa imputación y por lo tanto son ciudadanos libres de toda cargo y sospecha? O sea, ¿es justo? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que respetar el Estado de Derecho. Y un imputado, hasta que no sea un condenado, tiene el derecho a defenderse y a desempeñar sus responsabilidades. Muchas gracias, presidente. Pues la última viene de la provincia, de Periódico Canario. Joaquín Anastasio dice: ¿puede concretar, presidente, cómo va a poner en marcha la propuesta de repartir las sobras de los supermercados entre los más necesitados o va a retirar la propuesta a la vista de las reacciones contrarias? Me río, me pongo serio, lo tomo a broma o respondo responsablemente. Respondo responsablemente. Con la situación económica boyante, buena, determinadas ONG, instituciones como el Banco de Alimentos, se nutren de productos de las grandes superficies, de los hipermercados, de los supermercados, de empresarios que con una cierta generosidad, productos que están en condiciones, los entregan para que sean distribuidos a familias con necesidades. Seguramente algunos no conocen en sus entornos a nadie que tenga necesidades. Seguramente algunos nunca han pasado por los entornos de ciudades donde nos encontramos gente, pero digo, no hablo del futuro, hablo del pasado, cuando las cosas económicas iban bien, rebuscando en la basura algo que comer. Esto parece que no lo hemos visto, no sé dónde vivimos, si vivimos con los pies en el suelo donde estamos. Pues bien, en una situación ahora más grave, una situación difícil, en una situación que coloca a España por encima de los 4 millones de parados a lo largo del próximo año, en una situación de ese tipo, en una España donde han llegado 5 millones de personas de fuera en los últimos 8 años, gente sin cualificación, sin posibilidades de subsistir, muchos de ellos, los comedores de caridad y las ayudas de las ONG va a ser importante. Y no hay ningún plan del Gobierno de Canarias. Ningún plan del Gobierno de Canarias. Lo que hay es la disposición generosa de los supermercados, de los hipermercados, de las grandes superficies, para que a través de la coordinación
de la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias hacerle llegar a esas ONG o a las instituciones que se dedican a atender a las personas que no tienen nada, hacerles llegar los alimentos que ellos generosamente, alimentos en condiciones, porque creo que ofendemos hasta la inteligencia de las personas normales el decir que son sobras, canalizar a través de quien corresponda, que son estas organizaciones benéficas, la distribución de alimentos para aquellas personas que lamentablemente y fruto de políticas, de falta de sensibilidad de políticas de quien tiene que impulsarla, que es el Estado, tienen que vivir de la caridad. El Gobierno lo que hace es ser canalizador de esa generosidad de quien pone productos en condiciones para hacérselos llegar a los más necesitados. En nombre de CEPSA, de The Wall Street Journal y del Foro de la Nueva Economía, querido presidente, muchas gracias. El brindis con el que solemos finalizar estos almuerzos del Foro de la Nueva Economía lo va a hacer hoy, yo le he invitado a que lo haga, el presidente del Partido Popular, don Mariano Rajoy. Y lo va a hacer con Malvasía de Lanzarote, de El Grifo. Presidente. Señor presidente, señoras y señores, no pretendo alargarles un discurso como es natural. Simplemente quiero, con su permiso, que todos brindemos para manifestar nuestro afecto y nuestro cariño hacia todos los canarios, a los que viven en Canarias y han nacido en Canarias, a los que viven en Canarias y son peninsulares. Y también, si me lo permiten, quiero que brindemos por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero. Muchas gracias.